Bienvenidos a Estamos Pintados. Este no es un programa de arte. Son dos artistas haciendo un programa. Bienvenidos, chicos, nuevamente en este cuarto episodio. Espero que les haya gustado los episodios anteriores. Y bueno, hoy día, ¿de qué vamos a hablar, Jordi? Cuéntame. Hoy día vamos a hablar de un monstruo temible, musgo. Algo que a muchos nos atormenta. Y no es el coco. ¿Qué? De hecho, esto sí da miedo en realidad. Porque... ¿La Llorona? No mames. Porque esto sí nos puede hacer daño. Esto sí nos puede destruir. Y es nada más y nada menos que la procrastinación. Cabe resaltar que la procrastinación está constantemente en nuestras vidas y es algo que todos, sin excepción, tú que me estás oyendo, ha pasado, ¿no? O ha hecho en algún momento de su vida, ¿no? Y lo sigue haciendo. Incluso ahorita estás escuchando este podcast porque estás procrastinando, seguramente, pudiendo hacer otras actividades. Yo espero que mientras escuches el podcast lo estés haciendo con audífonos mientras que estás haciendo tu tarea o algo así, o tu trabajo. Yo también espero, pero no creo. Ya, mira. Aquí la cuestión, musgo, es que hay que hacer también separaciones. Porque el tema de la procrastinación actualmente es muy sonado, pero veo también que se confunde ciertas cosas. Por ejemplo, una cosa es procrastinación, otra cosa es darte tiempo para descansar, otra cosa es de repente algún estado de salud mental o no sé, como el TDAH o cosas así. Entonces, una cosa es procrastinación, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y otras cosas son, pues, lo que acabo de mencionar. Claro, pero por ejemplo, justamente la procrastinación tiene ciertas características. Bueno, en realidad la procrastinación, como para resumir más o menos qué consiste o qué es lo que es, consiste en postergar, ¿no? En postergar actividades que uno debería hacer. Pero, si bien esto se puede confundir, como tú dices, con TDAH o con otro tipo de actividades, o darse un tiempo merecido, ¿no? Uh-huh. Otra característica de la procrastinación es que viene con culpa. O sea, tú, por ejemplo, tienes que hacer un trabajo, ¿no? Tienes que hacer un trabajo para la próxima semana, ¿no? Pero tú, en vez de estar trabajando lentamente, ¿no? De repente un párrafo al día, no lo sé. Lo que haces es, pues, te tiras a tu cama, ves TikToks, Reels, te pones a jugar videojuegos, ¿no? Pero lo haces sabiendo que tienes algo pendiente y esto obviamente no te deja disfrutar libremente de esas actividades, por más que son actividades que te sacan de tu rutina, ¿no? Y te ponen en una zona de confort medianamente. Aún así tú sabes y eres consciente de que tienes una actividad pendiente, ¿no? Y eso te carcome, ¿no? Entonces la procrastinación viene junto a la culpa también. Es una característica. Y eso es importante porque, o sea, no es solamente una actividad pendiente, sino que muchas veces también es urgente. Es importante que se haga ese día o en esa ocasión. Te comento. Yo tengo ciertas actividades que me he planteado desarrollar. Por ejemplo, me he planteado que poder practicar dibujo, pintura todos los días, ¿no? Algo respecto a eso tengo que hacer. Ya sea relacionado al arte o algún aprendizaje como escultura o practicar una nueva técnica. Ya. Todo relacionado a eso. Tengo que hacer algo de eso todos los días. O por lo menos de lunes a viernes. Ya. También, dentro de mis actividades, me he puesto a hacer ejercicio aproximadamente, ya con todo y todo, de ducharse y todo, 1 hora y media. Ya. 4 días a la semana. ¿Y qué pasa? Que a veces, musgo, como hablábamos esto de que me gusta mucho pintar, dibujar, hacer esto, ya me da ganas de acabarlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, me da pereza. Eso es ansiedad, no procrastinación. No, o sea, sí, eso sí es ansiedad. Pero, o sea, la procrastinación va aquí. Porque yo sé que tengo ciertas actividades que hacer. Como ya dije, por ejemplo, tendría que hacer ejercicio a tal fecha, ¿no? Hoy día, por así decirlo. Y como yo quiero hacer otra cosa en la que me estoy distrayendo, lo dejo de hacer. ¿Y qué pasa? Que las veces que he pasado eso, es justamente lo que tú dices, o sea, me da esa sensación de culpa. Y eso me hace sentir desdichado, a pesar de que no he hecho nada, no he hecho algo malo, que es, pues, dibujar o pintar, ¿no?
Pero ¿por qué me hace sentir culpa? Porque yo mismo me he planteado hacer esto y siento que no estoy cumpliendo mis metas, no estoy cumpliendo mis objetivos. Y básicamente eso se tiene que hacer hoy, porque mañana ya es otro día, ¿no? Entonces no se va a cumplir la meta semanal. Entonces, vivir con culpa es feíto. Y por eso que hay varios videos, hay varios libros, hay varias personas tratando de ofrecerte soluciones respecto a ello. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo de que un señor, no me acuerdo ya cómo se llama, la verdad, soy malo para los nombres, pero ya creo que en una charla TED hablaba justamente de la procrastinación y mencionaba que pues todas las personas tenemos dentro de nuestro cerebro un ente, ¿no? Que nos hace hacer las actividades instantáneas, ¿no? Las actividades que necesitamos hacer para lograr ciertas metas o ciertos logros, ¿no? Pero también tenemos otro ente, ¿no? Otra criatura que le llamaba el mono gratificante. El mono de la gratificación instantánea, creo que algo así era, ¿ya? Este monito, que es de la gratificación instantánea, básicamente lo que hace es sabotea al conductor general de tu cerebro, ¿no? Y de tus actividades, ¿no? Para poder tomar el camino más largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, ya, mi meta es hacer ejercicio hoy día. ¿Sabes qué? Hoy día voy a hacer ejercicio. Y tu mono de la gratificación instantánea dice, ¿sabes qué? Sí, pero primero, ¿sabes qué? Deberíamos terminar esta ilustración, luego ver un video de 2 horas de cómo hacer ejercicios correctamente, y luego podemos ver de repente algo de farándula, ¿no? De chicos musculosos, ¿no? Entonces, este es el camino que vamos a tomar, dice el mono gratificante, para poder recién hacer lo que tú querías hacer al inicio, ¿no? Que era hacer ejercicios. Entonces, Jordi se pone justamente a hacer todas esas actividades, termina de forma rápida sus dibujos, luego se comienza a ver un video de 2 horas de chicos haciendo ejercicio, y luego se ve unos capítulos de un programa de farándula, ¿no? Donde hay chicos musculosos, ponte, ¿no? Y luego, recién después de eso, se da cuenta que ya es noche y ya no tiene ganas de hacer sus ejercicios, ponte, ¿no? De perecer. Entonces, este ente, esta criatura que se llama el mono de gratificación instantánea, pues todos lo tenemos. Todos tenemos este ente, entonces obviamente a todas las personas no les influye de igual manera, ¿no? Hay algunos que influyen de mayor manera y otros de menor manera, pero siempre lo tenemos, ¿no? Entonces siempre este mono trata de sabotearnos, ¿no? O trata de decirnos el camino más largo para recién hacer las cosas, ¿no? O trata de decir, ¿sabes qué? Antes de hacer esto hay que hacer esto otro, ¿no? Y ese es básicamente uno de los entes, ¿no? Creo que me parece que había otro, ahorita déjame acordarme un momento, pero me parece curioso este ente del mono de la gratificación instantánea, ¿no? Mira, mientras que te acuerdas, me haces pensar en lo que es la gratificación instantánea que justamente has comentado. Y estoy seguro que es parte del problema del procrastinador. Y cuando digo procrastinador, no me refiero a ustedes, sino a todos nosotros. Tanto nosotros como ustedes, ¿no? Todos somos procrastinadores de uno u otro modo. Y en diferentes medidas, obviamente, ¿no? Entonces, el problema es básicamente la gratificación instantánea. Nos hemos vuelto adictos a esa... a las recompensas instantáneas que sí, nos dan, ¿no? O sea, alegrías, microalegrías o micro dosis de risa o de distracción que nos da este mundo, ¿no? Actualmente. Porque, por ejemplo, el acabar una ilustración rápido podría significar simplemente subirlo rápido a redes, recibir likes, recibir comentarios. Y tal vez, solo tal vez, Jordi, si solo haces ilustraciones por el resultado y no por el proceso. Claro, mira, ¿qué tal? Si solamente haces ilustraciones porque tú quieres recibir likes y quieres que te comenten bonito, pero en realidad no lo haces porque quieres mejorar o porque quieres hacer ilustraciones todos los días, sino porque quieres que te comenten a cada rato. Ya, y eso sería otro problema porque, por ejemplo, eso estaría prohibiendo que yo pueda mejorar. De hecho, hubo un tiempo... Eso limita un poco, ¿no? Sí, claro, porque yo hubo un tiempo en el que solamente subía speed paintings, pero bueno, igual estaba tratando de mejorar mi pintura rápida. Pero me di cuenta que si hacía eso todos los días, no iba a poder experimentar otras cosas. ¿Te acuerdas cuando te comentaba acerca de que quería aprender ZBrush? Ya, entonces, yo tenía la sensación de que no puedo dedicarle mucho tiempo al ZBrush porque tenía que hacer una pintura para luego dibujar. Y aplazaba lo del ZBrush. Entonces,
justamente procrastinaba, y no estaba viendo ninguna mejora en ninguno de los lados, ¿no? O quizá poca. Entonces llegó un momento en el que la culpa aumentó tanto, Musgo, que tuve que chequearme tutoriales, porque ya me sentía esa sensación, no sé, vacío, ¿no? Yo creo que todos nos hemos sentido extraños, ¿no? Culpables de procrastinar tanto. Entonces llegó un momento en el que esa culpa me llevó a la acción, ya, o sea, ya no quise sentir esa culpa. Entonces le paré un poco, y es por eso que he dejado de subir pues constantemente, porque yo, pues la gente puede ver mi Instagram, sí subo cosas, pero yo antes subía, pero que daba miedo, ¿no? Entonces he dejado un poco ese tema. Literal daba miedo. Entonces, y de ahí ya he visto una mejora en el ámbito de la escultura. O sea, igual recién estoy empezando, pero he visto una mejora. Y eso no hubiese pasado si no hubiese dedicado tiempo a esta actividad, ¿no? Porque, y es tiempo que no puedo publicar. O sea, tengo que meterle tiempo de aprendizaje, pero no puedo publicar porque no voy a publicar pues una esfera. O bueno, yo por lo menos no quiero publicar una esfera, ¿no? Entonces, hay paciencia, hay días de aprendizaje y hay todo eso. Y la recompensa a largo plazo es lo que te evita el estar procrastinando. Claro. Tú dices que te sientes un poco culpable cuando no haces ciertas actividades, ¿sí o no? Claro. Ya. Por ejemplo, existen otras personas, ¿no? O en este caso, otro tipo de descansos o de procrastinación, por decirlo así, en la cual, pues, tú consideras que es un descanso merecido después de haber hecho alguna actividad. Por ejemplo, te has matado toda la semana haciendo cierto trabajo, ¿no? Y llega un punto y dices, ¿sabes qué? Merezco un descanso. Merezco media hora de jugar videojuegos. Merezco, no sé, unas vacaciones, un fin de semana, ¿no? De vacaciones, ¿no? Y irme de viaje un ratito, ¿no? Y olvidarme de todo. Pero eso obviamente es diferente a procrastinar. Esto básicamente es simplemente dar una recompensa merecida, ¿ok? A ciertas actividades que tú hayas hecho. Sin embargo, la procrastinación son recompensas no merecidas en teoría, ¿no? Porque estás simplemente aplazando actividades que deberías hacer con urgencia. Tienes todo el cóctel químico en tu cerebro, pero por no hacer realmente nada, o por no haber hecho la meta en realidad. Porque podemos, de repente puedo comenzar a estudiar alguna teoría que me va a servir para algo, ¿no? Pero en lugar de hacer eso, que va a costar mucho, de repente que pueda aprender, de repente semanas o días, en lugar de hacer eso, simplemente veo un TikTok y me bate la risa, ¿no? Entonces es una gratificación muy rápida, que en nuestro cerebro, como ya dije, tienes todo el cóctel químico, pero en base a no haber hecho prácticamente nada, en realidad. Claro. Ahora, esto me lleva a otra cosa que me acabo de acordar ahorita, que es el hecho de que muchos procrastinadores, ¿no? Tienen una habilidad impresionante, ¿no? casi mágica, ¿no? Incluso yo también, ahora que me acuerdo, también la tenía en el colegio, ¿no? Y en el instituto también cuando estudiaba, en la universidad también, que es, básicamente, tienes un trabajo que presentar para fin de mes, ¿no? Durante todo el mes te la pasas haciendo otras cosas, otras actividades que pueden ser otros trabajos, otras tareas, o simplemente dilatar el tiempo nada más. Pero, por ejemplo, tenías que hacer un informe, tenías que presentar un producto, un proyecto, ¿vale? 3 semanas te las pasabas tranquilamente sin hacer nada, pero la última semana o los últimos días e incluso una madrugada entera antes de la presentación, mágicamente salía todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo. O sea, todo el trabajo lo hacías en una noche o 2 noches de corrido. O sea, esto pasa mucho. O sea, hay muchas personas que de repente tienen un trabajo que presentar, ¿no? No hacen nada durante el tiempo que tienen. Por ejemplo, tienen 6 meses para hacer el trabajo, no hacen nada, pero llega una semana antes y comienzan a hacerlo como loco. Pero lo interesante de esto es que lo hacen bien y mágicamente aparece todo lo que necesitan para ese tiempo. Ahora, el real trabajo bajo presión. Exacto, trabajar bajo presión. Muchas veces a algunas personas les funciona. A mí también me funciona, obviamente, ¿no? Muchas veces dejo algunas cosas para cierto tiempo, ¿no? Y luego cuando ya sé que el tiempo está cortándose, digo, ya, es momento de hacerlo, porque si no lo hago, no me va a alcanzar. Y en ese tiempo lo trato de hacer, lo logro y lo hago bien, ¿no? Esto de acá, si bien para mí
funciona como, o al menos funcionaba como un método de poder hacer las cosas rápidas y bien, ¿no? Justificación. También es un método es un tipo de procrastinación, ¿no? Porque tú simplemente estás aplazando esas cosas que puedes haberlo hecho lentamente, ¿vale? Y esto me lleva a recordar justamente lo que les comentaba del señor que hablaba en el TED, que si bien teníamos nuestro mono de gratificación instantánea, teníamos nuestro conductor general, nuestro piloto, perdón, nuestro cerebro, que nos indica qué cosas hacer, ¿no? En el orden. Nuestro mono de procrastinación que nos sabotea. Y teníamos el monstruo del pánico, ¿no? Sí, el monstruo del pánico. Que básicamente este monstruo del pánico aparece justamente cuando el plazo de la actividad que tú tienes que hacer se va acercando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes un trabajo que presentar, un informe, por ejemplo, ¿no? Y tienes una semana, pero tú te lo pasas haciendo otras cosas, dilatando el tiempo. Llega el viernes, ¿no? Y ahí aparece el monstruo del pánico, ¿ok? Entras en pánico y como este monito de la procrastinación le tiene miedo a este monstruo del pánico, también se desaparece, ¿no? Y recién ahí te enfocas, le das 2 horas o 3 horas totalmente enfocado, ¿no? En esa actividad, que la terminas de forma inmediata, ¿no? Esto funciona bastante bien para hacer tareas como trabajos, ¿no? Actividades de la escuela, de la universidad, de tu mismo centro laboral, ¿vale? Es bastante útil, ¿por qué? Porque te permite, uno, siempre cumples con los trabajos a cierto plazo, pero hay otras personas que de repente tienen otra deficiencia, que es no saben medir su tiempo. Entonces, esto del monstruo del pánico funciona bastante bien cuando la persona que lo hace, o en este caso la persona que lo tiene, sabe medir sus tiempos. Una buena gestión del tiempo. Claro, ni siquiera una mediana gestión del tiempo, ¿sí? Porque, o sea, tú dices, mira, sabes que el monstruo del pánico va a aparecer justamente el viernes en la mañana. Yo tengo que presentar el informe el viernes en la noche. Entonces yo sé que tengo todo el viernes para hacerlo. Entonces si es un informe, es básicamente 2 hojas. Entonces es medianamente lograble. Sabes que vas a poder lograrlo en determinado tiempo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que tienen exceso de confianza o mal uso del tiempo, ¿no? Y dicen... No saben calcular también a veces. Claro, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Son 2 páginas. Lo puedo hacer 2 horas antes, ¿no? Entonces, el monstruo del pánico no aparece en la mañana del viernes, sino aparece en la tarde del viernes, ¿no? En la tarde del viernes aparece el monstruo del pánico y ahí esas 2 horas obviamente no van a alcanzar. O sea, así por más monstruo gigante del pánico que tengas, no va a alcanzar para hacerte 2 hojas. Tendrías que ser muy rápido, que puede ser que algunas personas lo hagan, no digo que no. O sea, yo no estoy calculando en mi tiempo, ¿no? Pero si lo hacen, no lo hacen bien. Y si no lo hacen bien, incluso ni siquiera lo llegan a terminar, ¿no? Entonces esto es un poco raro. Cada persona tiene su monstruo del pánico que aparece en el momento que tiene que aparecer o en el momento que la persona considera que aparezca. Ya, mira, respecto a ello, yo creo que soy muy fan de darnos nuestros tiempos. Ya, porque siempre pienso, como ya está claro, yo soy bastante ansioso. Entonces trato de imaginar algún escenario posible ¿para qué? Para poder darle solución. Entonces, ya, tomando tu ejemplo del informe, imagínate que estás llegando en ese momento y no sé, no hay impresora, ¿no? Entonces, pudiste haberlo acabado, pero no hay impresora y tienes que presentar impreso. Entonces, a mí me parece muy importante poder darme tiempo previo a eso. En mi caso, por ejemplo, el pánico aparecería antes incluso que el tuyo, porque yo pienso también en ese tipo de cosas. No sé, hay cosas que no dependen de mí. No, claro, eso está bien, eso está bastante bien, porque ya tienes un margen un margen de error, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, si no te demoras un día o no te demoras unas horas, de repente se extiende, pero ya tienes ese margen cubierto. Las personas que te digo que no saben manejar su tiempo o medir su tiempo bien, sobre todo medir su tiempo bien, no tienen ese criterio, pues, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Esto es fácil, ¿no? Esto es redactar 2 horitas, en 15 minutos, en 10 minutos lo imprimo y listo, ¿no?
pero no contemplan las otras variables, las otras posibilidades Ujú. para que este margen se extienda, ¿no? Por ejemplo, el tráfico. Por ejemplo, hay cosas que... Mil y un cosas que podrían pasar, ¿no? Ahora, hay un tema. Y a veces el que procrastina piensa que está haciendo cosas que le van bien. O sea, uno, por ejemplo, tengo que hacer esto porque esto me hace bien para esto, no sé. Tratamos de justificar nuestra procrastinación para no sentirnos tan mal. Ahora, pero, por ejemplo, si tú vas a irte a jugar un fulbito, ¿no? Sabiendo que tienes que presentar un trabajo y que tienes pocas horas, ¿ya? Obviamente ahí sabes que estás haciendo mal. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si la causa de procrastinación no son causas malas en sí? Por ejemplo, podríamos tomar las redes sociales, que son en gran medida lo que nos hace procrastinar. Pero podemos nosotros usar redes sociales como Instagram para poder seguir creciendo. El mismo TikTok también para poder seguir creciendo. Sin embargo, ¿Creciendo te refieres profesionalmente? Sí, o sea, Ya, viendo o sea, algunas cosas, subiendo nosotros, haciéndonos conocer. Como lo puedas usar, siempre de alguna manera podrás usar alguna red social, claro, para bien. Puedes subir, puedes ver, investigar, pero quedarte viendo reels 2 horas ahí, cualquier reels de cualquier tipo, eso sí es ya procrastinar, pues, ¿no? Es procrastinar, pues, procrastinar. O el hecho de, por ejemplo, que esto a todos seguro les ha pasado, que se queden viendo reels o TikToks, dicen voy a dormir, pero no, se quedan viendo reels. Saben, es adictivo. Toda la noche hasta que 3 de la mañana. hasta que sus ojitos se cierran, ¿no? Y luego amanece y su TikTok sigue ahí abierto, ¿no? Oye, me ha pasado que, por ejemplo, yo estoy dibujando frente a mi computadora y ya, a ver, son las 12 y digo, no, ya tengo sueño. Me voy a mi cama y es como, ya, para distraer un poco entre lo que me da sueño, me voy a poner a ver TikTok. Y al final termino acostarme a las 2 de la mañana, 2 y media. Y digo, yo creo que a más de uno nos ha pasado esto, porque estos videos Sí. es que, mira, piénsalo, duran tan poco que la satisfacción es inmediata. O sea, es como que conseguir una pequeña alegría en 30 segundos, ¿no? Porque antes antes en YouTube, por ejemplo, tenías que ver videos de 5 minutos a más. Y cada vez se hace más corto el tiempo de atención de cada uno de nosotros y más corto el tiempo en el que podemos conseguir cierta gratificación. Claro, esto me hace recordar justamente a los efectos de las drogas, ¿no? De algunos tipos de drogas, sobre todo más las químicas, si no me equivoco. Perdón, las químicas, no, las que son más sintéticas. El hecho de que, por ejemplo, tú consumes una droga, ¿no? La primera vez o las primeras veces, su efecto va a durar cierto tiempo, ¿no? Pero mientras más las consumes, te haces un poco insensible a su efecto, ¿no? Y esto de acá hace que su efecto dure menos. Y a su vez, mientras más lo consumes, hace que su efecto dure menos. Mientras más lo consumes, se va reduciendo ese efecto. Entonces, ¿qué ocasiona? Que siempre trates de consumirlo nuevamente y lo más pronto posible. ¿Para qué? Para obtener ese pico, ¿no? de sentimientos o de sensaciones, pero que mientras más lo consumes, más corto es. Más insensible te vuelves al Y más y es más adictivo. Entonces, básicamente, cada vez estamos buscando una vaina más fuerte. Exacto. Las redes sociales también son un tipo de adicción ahí, ¿no? Ya. Mira, nos hemos desplayado, creo, mucho en lo que la procrastinación, cómo nos destruye. Tengo algo que comentar ahí antes que me olvide. Es el hecho de que, por ejemplo, también existen dos tipos de procrastinación, perdón. Es la que había comentado, ¿no? Que tiene el mono de la gratificación instantánea y el monstruo de pánico que aparece poco antes de que termine el plazo para hacer cierta actividad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ajá. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con esas actividades que no tienen plazo? Por ejemplo, proyectos personales. Proyectos personales. Por ejemplo, tú dices, hoy voy a iniciar la dieta, ¿no? O algún día voy a iniciar la dieta. En enero inicio la dieta, la clásica, ¿no? Enero inicio la dieta. El lunes. Pero no tienes plazo, o sea, no hay nada que te fuerce a hacerlo. No es como que te vayan a despedir, no es como que tu reputación va a ser afectada por eso, ¿no? Por el hecho de, por ejemplo, iniciar un negocio, ¿no? O iniciar un proyecto, ¿no? Decir, ¿sabes qué? El otro año voy a armar armar mi negocio, ¿no? De una cafetería, ponte, ¿no? Con waffles. Con waffles. Pero
no hay un tiempo límite. O sea, tú dices, lo puedo hacer el otro año como lo puedo hacer el siguiente o el siguiente mes. Nadie te va a juzgar. Sí, porque todavía no lo haces. Uh-huh. O sea, nadie sabe, solamente tú sabes, y mientras solamente tú sabes, puedes hacerlo en cualquier momento. Entonces, no hay límite de tiempo. Entonces, el monstruo del pánico no aparece. Nunca. Y si no aparece, nunca lo vas a poder hacer. Uh-huh. O no vas a tener ese impulso para hacerlo, o enfocarte y hacerlo. Me parece más peligroso incluso segundo. Ese es más peligroso. Ese segundo, porque lo otro puede ser como para cumplir tareas y cumplir con el instituto, con la universidad, o cumplir ya con un trabajo en el que estás. Ya, qué bonito. Pero en lo que estás comentando ahorita, por ejemplo, ya se aplica más al terreno de los proyectos personales, que me parece incluso más importante. La verdad. Y es más peligroso y es justamente ahí donde las personas se sienten más miserables, ¿no? Claro. Sin ofender, chicos, sin ofender. Pero es la verdad, ya lo tomé personal. Es la verdad. Porque ahí, mientras más aplazas, tú crees que tienes tiempo, ¿no? Crees que esto de acá lo puedes hacer el otro mes. Si no lo haces el otro mes, lo puedes hacer el otro año. Y así sucesivamente. Porque no tienes un tiempo límite. En teoría, tú tienes todo el tiempo. Pero no. Si lo vemos a mayor escala, pues no, nadie tiene todo el tiempo. Es cierto. Así que sí es importante, me parece, que tomamos en cuenta sobre todo este segundo punto, este segundo nivel de procrastinación, porque ya te puedes estar fallando a ti mismo, te puedes estar metiendo cabe a ti mismo, pero mira, no queremos dejarlos con una sensación de que, oye, ya está, ahora dame soluciones. Exacto. Acá hay muchas formas, creo yo, de cómo uno engaña a su cerebro. Claro. Para hacer creer cosas. Mejor hay que llamarlo educarlo. ¿Cómo uno puede educar al cerebro? Meter cabe al cerebro. Engañarlo, estafarlo. Es mi enemigo. Sí, porque es la única forma. O sea, hacer creer a tu cerebro ciertas cosas para que tú mismo te engañes y puedas desarrollarte profesionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú tienes alguna forma de engañar a tu cerebro? Mira, yo trato de hablar con personas. Como dijo Musgo hace un momento, cuando hay proyectos personales, no hay quien te vigile, no hay quien te ponga metas, no hay quien te ponga fechas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Aquí en lo personal, y ya ustedes pueden probar si les funciona, yo trato de asociarme con alguien o comentarle a alguien. Yo sé que a veces los sueños no se deben, y de repente algunas personas dicen que no debes comentar tus sueños, pero pasa que así me ayuda a autoexigirme, porque ya hay alguien a la expectativa. Claro, ya sabes que hay alguien que está esperando. Y que te va a juzgar. Ya lo comentaste. No, ahora te va a juzgar, pues, ¿no? Si se acuerda también, ¿no? Si se acuerda. No lo hiciste. Claro. O como el caso de este podcast. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo he estado queriendo iniciar un podcast? Y ya el asociarme de repente contigo para hacerlo, ya es más fácil llegar a completar algo. ¿Por qué? Porque es como que ya el uno le da presión al otro, ¿no? Para lograr algo. Porque ya no es un proyecto de uno, ya es un proyecto de dos personas y obviamente... Ya hay una responsabilidad con alguien. Claro, exacto. Depende de... O sea, básicamente lo que tú hagas depende del otro también, ¿no? Ajá. Y entonces todas tus actividades involucran a la otra persona. Entonces, y es importante también que si te vas a asociar con alguien, pues esa persona también esté comprometida. Ah, sí. Claro, porque varias veces me ha pasado que he querido iniciar algo con alguien, pero... Uy, no, sí, de todas maneras me lo pierdo. Entonces ya... Mira, Jorge, tus relaciones no están hablando acá. Entonces, es importante pues que busques gente que con esa mira, igual que tú, o que por lo menos quiera hacer algo, ¿no? Ya, ese es uno mío. Ya, está bien. Eso es que justamente también es lo que yo hago a veces, ¿no? Si por ejemplo quiero hacer algo, ¿no? Y digo, no tengo plazo, trato también de contarle a algunos amigos, sí, mira, sabes que tengo pensado hacer eso. Entonces, como tú dices, ya tengo alguien que sabe, entonces alguien que está esperando algo, normal, tengo ese tipo de presión. Otra cosa que yo hago es por lo general poner ciertas fechas o ciertos plazos, ¿no? Medianos, cortos y largos plazos. Entonces, por ejemplo, y esto es como ya aprovechando que estamos acá, ¿no? Yo dije, cuando nació Musgo, o cuando dije voy a crear Musgo, dije, bueno, yo era básicamente diseñador e ilustrador, pero no tenía la marca Musgo, no tenía mi nombre Musgo. Pero dije,
pensé y dije, bueno, voy a crear musgo, ya es hora ya, porque yo quería generar un nombre y obviamente también un estilo por el cual sea reconocido, ¿no? Pero no se me ocurría nada, la verdad. Entonces dije, bueno, un día voy a pensar, me puse a pensar así, dejé dilatando el tiempo, hasta que un día dije, bueno, ya, mira, vamos a hacer esto. Voy a ponerme un nombre, voy a generar un Instagram, voy a comenzar a generar contenido. Primero fueron de Poster Designs. Y luego de eso me voy a dar un plazo. Si en ese plazo no pasa nada como artista, no hay ningún tipo de retribución, ningún tipo de retribución, sea económica o simplemente o experiencia, lo voy a dejar. Y voy a dedicarme a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Mi plazo fue de 5 años, creo, no, perdón, 10 años, perdón, 10 años. ¿Ya? O sea, primero fue 5 y luego lo extendí a 10. Qué libro favorito. Procrastinación al límite. Hashtag. ¿Ya? Pero lo extendí a 10 no porque diga no estoy logrando, sino digo porque vi que había ciertos resultados. Entonces dije, bueno, si puedo hacer eso en 5 años, tal vez puedo hacer en 10 años más cosas. Y así es como nació Musgo en el 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Prácticamente 5 años. Ya estamos cumpliendo 5 años. Bueno, yo estoy cumpliendo 5 años de Musgo desde que creé Musgo, desde que soy Musgo, básicamente. Y al menos en el camino que estoy, veo que sí está rindiendo frutos. Entonces yo me estoy dando otros 5 años más para ser Musgo. Y si sigue mejorando, voy a continuar. Pero claro, si veo que no funciona, si hay un límite, un tope, digo, ya sabes qué, hagamos otra cosa. Como renovar el contrato con Musgo. Exacto. Claro, ¿no? Entonces yo también me pongo ese tipo de límites, ¿no? Entonces yo diría que esto es muy importante, ponerse límites, ponerse plazos medianos, cortos o largos incluso, ¿no? Y el otro es comentar sus ideas o lo que quieren hacer con otras personas, porque así tienen la presión o en este caso el impulso, ¿no? El monstruo del pánico puede salir y darles un empujón para que puedan lograrlo, ¿no? Otra cosa que yo les puedo decir es que tengan en mente esas metas que ustedes quieren conseguir a largo plazo. Por ejemplo, imagínate si tú quieres lograr un físico de determinada manera, ¿no? Y quieres ir al gimnasio. Ayuda mucho, de repente, tener una foto de un físico aproximado al que tú quieres llegar. Y ser Por eso Jordi tiene fotos de calatos acá en su cuarto. Todo alrededor, ¿no? Musculosos, ¿no? Claro, efectivamente. Él dice que es lo que quiere llegar. Es para mi meta, Musgo. No te metas. No te metas con mis metas. Entonces, es importante, por ejemplo, verlo y saber que, por ejemplo, si yo sigo sentado acá todo el día, no voy a lograr llegar a esa meta. De ninguna manera, ¿no? Porque aunque la procrastinación me pueda hacer sentir, entre comillas, una dosis de felicidad, realmente no me está llevando a ningún lado. Si tú quieres de repente llevar determinada carrera o hacer determinado trabajo, ponte a pensar en que de repente sí podrías salir a pasear al parque, ¿no? Pero ya sin culpa, sin la culpa de tener que regresar a casa y poder hacer recién el proyecto. Entonces, ahora, también es importante respetar eso. Porque mira, si tú te pones a hacer un trabajo y dices, ya, después de que acabe este trabajo, de todas maneras me voy a hacer mi full day que tanto me he deseado, es importante que cumplas con esa recompensa. Porque así tu mente va a asociar el terminar un proyecto con determinada recompensa, la que tú te hayas puesto. Pero si tú te la saltas, tu mente va a decir, o sea, chambeo duro porlas, ¿no? Entonces es importante que no solamente puedas cumplir con tu proyecto, sino también con tu recompensa. Es básicamente así, es como que vas a ir negociando con tu cerebro, ¿no? Claro, bueno, esto considerando que todas las personas procrastinan, ¿no? De alguna otra forma. Entonces, de alguna forma tenemos que dar un cierto, engañar a nuestro cerebro, y otro, darle un cierto grado de recompensa para que cumpla ciertas actividades. Antes de terminar, quisiera añadir que también justamente para este tipo de procrastinación, que no tiene fecha límite, ¿no? Que tenemos actividades que no tienen un tope y que el monstruo del pánico no suele aparecer. Tenemos que tratar de nosotros ver la vida de otra perspectiva, ¿no? Y me refiero a que no debemos pensar que tenemos todo el tiempo. Uno nunca tiene todo el tiempo. Me acuerdo de haber visto calendarios de una vida, ¿sí? Calendario de una vida. Y es básicamente una plantilla en la que
Hay un montón de cuadraditos. Y cada cuadradito es una semana. Desde el primer año hasta los 90 años. Ujú. ¿Ya? Obviamente no estamos seguros que todos vamos a vivir 90 años, pero es un aproximado. Pero, si tú imprimes esto, ¿no? Y luego descuentas hasta los años que tienes ahora, ¿no? Básicamente, ¿no? Te vas a dar cuenta que posiblemente la mayor cantidad de tiempo de tu vida ya haya pasado. O sea, la mayor cantidad de semanas que hayas podido vivir ya pasó. Esto de acá te va a dar un mapa general del tiempo que tienes. Y te puede ayudar de repente a planear a largo o a corto plazo tus actividades, ¿no? Y tener en cuenta que pues no, el tiempo no está a nuestro favor. Entonces, yo diría que de repente por ahí busquen en internet, me parece haberlo visto en internet, este mapa, no me acuerdo cómo se llama, pero si me acuerdo el nombre, lo dejo por ahí en el link de YouTube, ¿no? En la descripción de YouTube. ¿Para qué? Para que ustedes lo impriman, lo rellenen con las semanas que tienen, ¿no? De vida, y vean las semanas que les falta, ¿vale? Exacto, desgraciadamente el tiempo siempre juega en nuestra contra, pero es importante que podamos aprovecharlo. De hecho es lo más valioso que podamos tener, ¿no? Tiempo. Y eso, cualquier cosa puede ir y venir, pero el tiempo solo se va. Bien. Eso fue todo por hoy. Eso fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Bueno, dejen sus comentarios en YouTube. ¿Okay? En YouTube. Y bueno, también en Spotify hay una pregunta al final, así que si pueden responderla, genial. Y nada, un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos vemos en otro episodio. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao. Mira, debimos haber buscado más. No, debimos procrastinar más para tener la experiencia. Eso es experiencial.